Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. Zurbarán, desde hace más de 30 años, con el arte de los argentinos. La mayor colección de artistas en Cerrito 1522, Avenida Alvear 1658 y el Sheraton de Pilar. Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras. Facebook e Instagram. Espacio I, lugar cultural. Directora, licenciada Cristina García Oliver. Mansilla 2982, planta baja, Buenos Aires. Telefax 4962-9402. Lunes a viernes de 14 a 21 horas. Espacio ilc@yahoo.com.ar. www.espacioi.com.ar. Pinceladas y otros condimentos, con Estela Cidi, desde 1999, difundiendo las artes visuales. El hombre que mueve montañas empieza apartando piedras pequeñas. Confucio. No siempre las épocas que atravesamos son las deseadas. En ocasiones el tiempo se nos escurre entre los dedos sin poder concretar nuestros sueños. Pero justamente vivimos en búsqueda constante del equilibrio, el cual es pendular. En la sociedad depende de su relación mutua con el medio, con la naturaleza y con sus semejantes. Atravesamos momentos de gran desequilibrio. Entre pandemias, falencias de los encargados de llevar adelante países, guerras, y el condimento que el ser humano nunca abandona, el crimen en su amplia manifestación. El equilibrio en el arte es uno de los principales básicos del diseño, junto con el contraste, el movimiento, el ritmo, etc. El equilibrio se refiere a cómo los elementos del arte, línea, forma, color, valor, espacio, textura, se relacionan entre sí dentro de la composición en términos de su peso visual. En dos dimensiones, los artistas tienen que confiar en el peso visual de los elementos de la composición para determinar si una pieza está equilibrada. Los escultores se basan tanto en el peso físico como en el visual para determinar el equilibrio. Los seres humanos tenemos un deseo natural de buscar el equilibrio y la balanza. Los artistas suelen esforzarse por crear obras de arte equilibradas. Sin embargo, muchos artistas en la actualidad justamente trabajan con el desequilibrio visual y conceptual. Y no podía ser de otra manera. El ser humano ya no es el centro del universo renacentista. El artista Eduardo Basualdo, en su obra Teoría, la cabeza de Goliat, intimida al espectador con un enorme meteorito que cuelga de una delicada cuerda y lo amenaza por su misteriosa, enorme y sólida forma, que supone también un excesivo peso. Esta obra se refiere a un equilibrio delicado, que se puede romper fácilmente y que a menudo se menciona en las historias mitológicas. La obra de Eduardo Basualdo nos sumerge en un mundo de extraña familiaridad, generalmente inspirado en fenómenos naturales. Nos anima a contemplar el miedo a lo desconocido, un sentimiento que aparece de manera reiterada en nuestras vidas. Fuertemente influenciado por el estudio de la literatura, el teatro y el psicoanálisis, el artista pone en perspectiva el lugar del hombre, su sumisión irremediable a las fuerzas universales más allá de él y su posible emancipación. Y recuerdo los incendios que se generan y la destrucción que dejan a su paso. Y acá tratamos de establecer nuestro equilibrio especial entre el arte y la realidad cotidiana. Contamos con ustedes para lograrlo. Y se exponen las obras de Agustín Viñas en Galería Zurbarán, Cerrito 1522. Bueno, comencemos a transitar la propuesta de hoy en Pinceladas y otros condimentos desde Radio Conexión Abierta.
Nos comunicamos con WhatsApp 11 55 11 4370, Instagram, Facebook y Twitter, @pinceladascool. Una vez emitido lo pueden ver en YouTube. Los abrazos habituales para nuestros seguidores. Las visitas de hoy. La artista Claudia del Río, desde Rosario. Nuestras columnistas, las artistas Norma de Hipólito, que está en Buenos Aires, y Emiret Herrera, desde New York, que dentro de un ratito nos va a visitar. Y Laura Feinsilver. ¿Cómo están? Bienvenidas. Bien, muy bien, gracias. Un placer, como siempre, tenerlas acá. Y vamos a empezar por Claudia, que es la artista, y en este caso hace función de curadora. Porque les contamos, buen día, te amo. Un palacio visita y vive un tiempo en un museo escuela. La exhibición curada justamente por Claudia del Río reúne obras que integran las colecciones de arte en los museos de la Cárcova, el Palais de Glass. Va a estar hasta el 8 de mayo. ¿Y de qué se trata? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar en el programa, Estela, y el grupo. Bueno, hace 2 años recibí la invitación de parte del Palacio Nacional de las Artes, llamado habitualmente por Palais de Glass, de curar una muestra de patrimonio dentro de la Cárcova, del Museo Escuela Cárcova. Y después de mirar un poco los PDF, porque estábamos en plena pandemia, Claro. de mirar el patrimonio, de pensar qué tenía ganas de hacer, qué viejo sueño, digamos, tenía ganas de hacer yo, es que les propuse hacer una muestra dedicada a les niñes. Y bueno, eso significaba disponer una cantidad de elementos espaciales para que fuera de cierta comodidad para la visualización y para la experiencia más directa. Entonces, realmente es una muestra dedicada a las chiques, y la característica es que reúne y relaciona el patrimonio del Palais de Glass, que es un patrimonio que en general tiene a los premios como protagonistas, a los premios nacionales, más otras obras que son remanentes o bueno, han entrado por lugares que no se les puede todavía atribuir el origen, pero las obras están ahí. Claro. Sí, como toda investigación, el equipo de investigación dentro del Palacio, digamos, hay cosas que no se encuentran, digamos, Sí. los hilos históricos. Claro. Y bueno, y para eso teníamos esa enorme escenografía, por decirlo de alguna manera, que es la Cárcova con sus calcos monumentales que han estudiado tantas y tantas generaciones de artistas en Buenos Aires. Y bueno, así que hicimos muchas relaciones, en particular sobre lo que es el legado europeo, pero también de otras culturas como las andinas, orientales y europeas fundamentalmente, con este arte argentino que proviene de los salones. Y tomé un periodo, me gustaba, digamos, mostrarles a las niñas, digamos, una etapa de la historia del arte, que va de principio del 1910, 1920, a los 70, 80, y no mucho más lejos de eso. Así que hay esculturas, grabados, muchos grabados que están exhibidos todos horizontales en unas mesitas pequeñas que tienen ruedas y se pueden mover. Hay muchas pinturas que están exhibidas de tal manera que se ve el frente y el atrás. Podés ver
cómo un artista comenzó una obra y a lo mejor dio vuelta la tela porque algo no funcionaba. Entonces, el atrás de las telas o de los cuadros es maravilloso también. Sí, ya lo creo. Y bueno, hay cerámicas, dibujos, muchos dibujos. Mi especialidad en general es el dibujo, así que bueno, pude poner... Explayaste. Ahora sí, vamos a también. hablar de lo tuyo, porque hay Está bien, mucho está que bien. hablar. Vamos a sintetizar para que todas puedan estar Sí, y presentes, ¿no? una cosita Sí, más es que quiero decir que el programa de educación que de ambas, tanto del Palacio como o sea, del Palais de Glass como de la Cárcova, sí. hicimos así un trabajo muy exhaustivo para los programas de educación que son al aire libre, Qué adentro. bueno. Bueno, eso pueden verlo en la web. No, perfecto. La verdad que me parece un plan así muy, muy ambicioso, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Llegar a la educación de los chicos y todo me parece muy, muy, muy interesante. Pero vamos a presentarte como, a ver, artista, poeta, te gusta el teatro, multifacética y creadora del Club del Dibujo. ¿Qué es eso? Bueno, mira, en el año 2001, digamos, fines del 2001, se desató esa crisis en Sí, Argentina tan importante. Y bueno, fue en enero del 2002 que con un artista y fotógrafo de la ciudad de Mar del Plata, mejor dicho, artista y diseñador, porque fotógrafo, claro, sí, bueno, artista y diseñador de la ciudad de Mar del Plata, Mario Gemín, y sí, otro diseñador y artista de Barcelona, América Sánchez. Empezamos a pensar que, bueno, que tenía que ser un antes y un después digamos, de la crisis, donde la economía estaba dada vuelta claro, y había, ¿te acordás? Tantos clubes de trueque es y, cierto. y tantas maneras como de volver a pensar la realidad, la economía, y bueno, y el arte también estaba bajo esas condiciones. Seguro. Entonces empezamos bueno, a conversar sobre hacer algo juntas y juntos, y bueno, y salió la idea de un club y salió el dibujo, porque ya América Sánchez había escrito el Manifiesto Internacional o la Promoción Internacional del Dibujo, que buscaba que todo el mundo pudiera dibujar, digamos, Bien, un, eh, como una manera de comunicación, de expresión, porque viste que en cualquier lado podés dibujar, o sea, es un claro, papelito, una cualquier tinta, lado. es algo de muy rápida disponibilidad. Sí, Y eso es maravilloso, por ¿no? supuesto, es como un alfabeto, Ah, uno siempre exacto. puede dibujar. Estás hablando con una dibujante, ¿qué Ah, querés? bueno. Para mí el dibujo es maravilloso, aunque Sí, cada una tenga su concepto, o cada uno tenga su concepto, pero el tal asunto es cual. la línea, lo que sea, ¿no? Sí, El sí, dibujar. sí, sí. Hay algo de la desnudez, de la Exacto. intimidad que se transmite con la línea, que no lo puede otro lenguaje, ¿no? Es verdad, Eh, y se sigue coincido totalmente. cultivando, ¿viste? Sí. A lo largo de los siglos, o sea, se sigue dibujando y cada vez encontramos que hay más personas que cultivan al dibujo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo digo que el dibujo es para creyentes, creyentes en el sentido de, Absolutamente, absolutamente, yo soy creyente. ahí está. No, vos sabés lo que quería, me acordé algo, porque yo estoy a una altura de mi vida que si no digo lo que me acordé, no me acuerdo más. Ahora estuve investigándote yo también y yo había visto unas obras tuyas en el Museo de Arte Moderno, no las de ahora, pero también en las de ahora, que usabas un material como un color terroso. Y siempre me preguntaba por qué. Y bueno, me enteré porque tiene que ver con el Paraná.
Claro, claro. Bueno, vivo muy cerca del Paraná y tengo una, Claro, sí, apenas a 4 cuadras y tengo además una relación como un poco familiar con el barro a través de mi padre que era ingeniero químico y bueno, y trabajaba en estos temas. Y, y sí, vos la que viste fue una muestra, es verdad, sobre el paisaje argentino, una muestra muy, claro, claro, muy justamente. ambiciosa también sobre el paisaje Sí, argentino. sí, es Y verdad. sí, y como yo venía desde el año 90, ponele, fabricando materiales, me interesaba, viste, lo que pasaba cuando vos fabricás el óleo, cuando fabricás Sí, pastel, carbonillo, digamos, pasa algo que no pasa, que no es lo mismo que ir a comprar un material, ¿no? claro, Entonces me puse, digamos, justamente tenía solo un pigmento, que era este pigmento. A veces la casualidad siempre, viste, está en relación con absolutamente. las decisiones. Y bueno, me puse a fabricar óleo y a pintar pintar, dibujar, porque ahí Sí, cuando hay una, digamos, cuando empezás a dibujar con el pincel pasa algo diferente. claro, Y bueno, una serie extensa que se llamó Litoral y Coca-Cola, también el color de la Coca-Cola claro. tenía que ver con el color del pigmento. Y a la vez, bueno, fue por un lado un libro que se llamó Litoral y Coca-Cola y por otro lado este conjunto de pinturas que es ver el río primero o la isla, ¿no? Porque nosotros el Sí, río, en Rosario el río y la isla, viste, medio que no, que es Entre Ríos y es Santa Fe, pero claro, es indiferenciable, es medio lo seguro. mismo. Lo que pasa es que hay una mirada lejana que te puede dar el horizonte y el río, y en la isla hay una proximidad que casi no hay horizonte, porque la vegetación es muy profusa, Sí, y bueno, y hay una referencia a un pintor que se llamó, ya fallecido, Raúl Domínguez, que también trabajó mucho con el río, de otra manera, por supuesto, claro. pero tiene unos murales muy grandes acá en Rosario, en la estación fluvial, y esos murales, en esos murales introduce una fantasía y, y como supersticiones del hombre de la isla, y bueno, y de Muy alguna bien, manera algo de eso atraviesa mi Laura. trabajo, sí. Bueno, después vamos a seguir hablando y Sí, cómo no. seguramente te van a hacer preguntas, porque, bueno, después charlamos. Le vamos a dar cabida a Norma de Hipólito, exquisita escultora, que está ahí atenta y que tiene preparado un tema para hoy. ¿Cómo estás, Norma? Hola, buenas tardes. Y quería, me parece ver en el dibujo que tiene en la pared Claudia a la sirenita de la Cárcova. Ah, ¿Es sí. o no? Eh, bueno, me encanta tu relación. Claro. No, no, personalmente no fue una inspiración, pero bueno, me la anoto, digamos, y te agradezco. Pero es, perdón, Sí, No, originalmente pensaste en la sirenita de la Cárcova, ¿no? no, la no, verdad es no. que no, no, Eh, pero buenísimo. eh, bueno, hoy vamos a hablar de, sin duda, el elemento protagónico por excelencia, que es la imagen. Sí, Y la imagen que puede, digamos, tener muchísimas formas y muchísimos materiales, es una recreación de la realidad y es una recreación de la realidad hecha, obviamente, por el artista o por la persona que, bueno, que la realice. Pero nos vamos a referir especialmente a las estatuas, a las esculturas. Y para eso
porque es un poco largo el proceso. Para eso vamos a definir también dos conceptos: la diferencia de historia y de historiografía. Historia sería el relato de todo lo acontecido en el pasado, pero la historiografía es la interpretación de ese relato. Y hablando de interpretaciones, vamos a hablar de alguien que muchos consideran como el padre, el creador de la historia del arte. Y es Jacobo Burckhardt, un suizo que nació en 1818 y va a centrar como los elementos que van a definir las crisis históricas, los grandes cambios en la historia, dos elementos fundamentales que son el Estado y la religión, y un tercer elemento con características más movibles, menos fijas como Estado y religión, que es la cultura. Burckhardt trabajó muchísimo, escribió muchísimos libros, y también puede ser llamado el creador de la primera guía como de un gran inventario llamado Cicerone, porque él viaja 3 veces a Italia y va definiendo y caracterizando cada escultura, cada monumento, bueno, cada elemento arquitectónico. Para que tomemos conciencia de la importancia de Burckhardt, le sucede en su cátedra a Wolfling, que los que estudiamos, veo que Claudia afirma, es el creador de la famosa paralelismo de clásico y barroco, o las características del barroco. Llegamos por fin, hoy estamos trabajando con grandes nombres, a un relato de Octavio Paz. Y Octavio Paz, en su libro Privilegios de la Vista, va a definir, y acá voy al tema historiográfico y el cambio de mirada, que en el año 1790, excavando la plaza central de México, descubren una Coatlicue. Una Coatlicue era una diosa intimidante a la cual se le temía con una falda de serpiente, que por supuesto en el momento de la cultura que fue creada tenía un fin religioso. Y Carlos III, que al final voy a hablar de Carlos III, es el que promueve los descubrimientos de Pompeya, de Herculano, y lleva a México calcos como los de la Cárcova, de la cultura europea, de la cultura grecorromana. ¿Qué hacen? A la Coatlicue la entierran nuevamente. Pero hubo ven cómo va cambiando el concepto, la mirada, el concepto historiográfico. Hubo un señor, creo que era algo así como Gama, que antes de volverla a enterrar, la describe. Alejandro Humboldt la desentierra, no, es increíble porque acá no termina esto, la desentierra y para analizar las características de esa cultura.
viene el periodo independentista mexicano, la desentierran nuevamente y va pasando tímidamente desde estar atrás de un biombo, de estar en un rincón, hasta ocupar un lugar preferencial en el Museo Antropológico de... Increíble. Estamos hablando de distintas miradas historiográficas. Es Claro. decir, que la cuatricue se aleja de ese, a ver, ¿cómo podría decir? De ese fin con la que fue creada y deja, siempre siendo la misma, se aleja de ese fin religioso para ser considerada desde el punto de vista estético y antropológico. Creo que esto es muy ilustrativo. Si después tengo tiempo, voy a leer algunas palabras de Octavio Paz. Pero voy ahora a la palabra más difícil. Laura me prestó hace mucho, y yo lo fotocopié, un catálogo de la academia. Y hay un capítulo de un español que se llama Pimentel y Gea, que habla de agalmatofobia. ¿Qué palabra? Agalmatofobia. ¿Qué es? Algo que estamos viendo mucho ahora, que es el odio a las estatuas, el odio a... porque las estatuas no son, tienen siempre un fin político, o religioso, social. Y es por eso que vemos actualmente cambios en todo el mundo de otra visión histórica, que del que fue héroe pasa a ser un detractor del que fue, y bueno, y son centenares de ejemplos que muestran esto. Hace poco sacaron del Museo de Ciencias Naturales de Nueva York una escultura que muestra al hombre blanco a caballo y a ambos lados un nativo de América, de los Estados Unidos, de Norteamérica, y alguien de raza negra. Y bueno, claro, y fue interpretado como la exaltación de lo blanco, el colonialismo, que en ese momento era completamente el destino porque, con el que fue creado. Hay centenares, lo mismo pasó con la escultura de Colón, que claro, que según las interpretaciones de la época va cambiando. Exacto, por eso vuelvo a insistir, la diferencia entre historia y historiografía, las distintas lecturas, significaciones que cada cultura, cada momento le da a un monumento o construcción o arquitectura. Muy, muy. Lo contrario de agalmatofobia es agalmatofilia, que es el amor a las esculturas. Desde luego, y lo dice una escultora. Y hay un ejemplo, porque hay muchísimos, de quienes se enamoran de su propia obra, como pasó con Pigmalión y Galatea, que él le da vida, ¿no? De tanto que quiere a su obra, bueno, la vive como un ser viviente. Hermoso, hermoso lo que trajiste. La verdad me encanta. Es un poquito largo, suena un poquito, pero tuve que hacer este encadenamiento para que se entendiera. Se entiende. Tiempo voy a leer lo que dice las palabras de
Octavio Paz. Yo te pediría, por favor, Norma, que al final del programa, cuando todos empezamos a decir, digas las palabras. Así continuamos con el tema y le damos lugar a Laura, que tiene para contarnos de un artista muy contemporáneo. ¿Cómo estás, Laura? Hola Estela, ¿cómo te va? Bueno, Bien. la semana pasada ya sabes que anduve por varias galerías, Sí. porque bueno, la semana pasada se desató la carrera artística del año y pareciera que todo el mundo se puso en combinación para que fuera más o menos el mismo día, la misma semana, todo. Así Sí. que anduvimos bastante. Bueno, voy a hablar de Martín Reina, que nació en Buenos Aires en 1964, vive en París, también en la Argentina, va y viene. Ha expuesto, bueno, en Argentina, en Francia, en Colombia, en Estados Unidos, Costa Rica y en numerosas muestras colectivas. Recibió el premio en Arteba en 2012 del Moët Chandon, el premio Gunter en 1989, el François Millet en Francia en 1997. Bueno, en el 2018, Reina publicó un libro que se tituló Paralelo 42, editado por Estela Gismero, con un extenso ensayo del crítico y curador francés Philippe Cyrulnik, gran conocedor del arte latinoamericano, que se ha ocupado de muchos artistas argentinos, entre ellos Mirta de Mirtache, Graciela Asper, Mariela Scafati, Carola Seck, Jorge Macchi, Pablo Siquier, entre los nombres que me vienen a la memoria. Y en ese libro, Cyrulnik cita a Reina cuando dice: desde la extrema luz solar de Turner al paisaje como visión del alma, como la visión del alma humana en Friedrich, la lectura simbólica de la naturaleza de Otto Runge, pintor romántico alemán, la lectura simbólica de la naturaleza, hasta Joan Mitchell, una figura importante del expresionismo abstracto estadounidense, no muy reconocida en su momento. Ella fue la esposa de Riopelle, del grupo abstracto con de Koonin, etc., que ahora la están reivindicando como una obra muy interesante. El empecinamiento, dice Reina, de Cézanne por mirar al Louvre a través de la naturaleza, Monet indagando los cuasi abstractos nenúfares, hasta descifrar el sentimiento de la naturaleza como si fuera una caligrafía abstracta. Es muy larga la lista de los que penetraron en la relación entre pintura y naturaleza. En la muestra actual... Eso es lo que queremos saber. ¿Qué es lo que hace? Bueno, no tiene una introducción, sino... Está bien, está bien. El color en tránsito es un título muy apropiado para el visitante, ya que el visitante, transita por una suerte de pared ondulada, suspendida, que atraviesa todo el espacio de la galería. Está realizada en papel y en 4 lugares diferentes. Tenemos 4 lugares diferentes de nuestra geografía, ¿no? Porque él ha trabajado en el Uruguay, aquí en Buenos Aires, en la Patagonia. Entonces el color, el gesto, lo invade todo, nos penetra, provocando nuestra participación. O sea que estamos adentro de la obra, porque es de un lado y del otro. La podemos recorrer a lo largo de la galería. Entonces el color se desparrama como un magma,
se arremolina. Hay periodos de descanso visual para después arremolinarse nuevamente y expandirse. Al recorrer esta pared, esta suerte de pared, que un poco uno puede pensar en Richard Serra, pero lógicamente con un De material otra manera. se para totalmente y nos aleja de la situación que puede estar del otro lado. De repente nos encontramos con negros y grises muy amenazantes que nos envuelve, pero estos negros no son la nada misma como describiera Kandinsky a este ominoso color, ¿no es cierto? Sí. Este recorrido de ambos lados del soporte nos depara constantes sorpresas. Cada vez que lo recorrimos en el lapso de nuestra visita, encontramos zonas diferentes, intensidades, ritmos diferentes. Y me voy a permitir citarme, ¿no? Porque con motivo de una exposición en 1995 que tuvo lugar en Clem, Sí, y que Reina hiciera junto a Guillermo Conte, señalé que ambos exaltaban los sentidos y no ocultaban el renovado placer del goce estético, cosa que es muy fundamental, por porque supuesto. eso permite introducirse dentro de la obra, quedársela mirando, gozar de lo que uno está viendo. Bueno, han pasado muchos años, su propuesta actualmente es muy diferente, ya que él salió del marco y de la pared. Reina ha encontrado otra manera de presentarnos un paisaje deconstruido, de trazo vehemente y de gran intensidad cromática. Es una exposición que vale la pena ver y que recomendamos con mucho entusiasmo. Bueno, muchas gracias. Me alegro también que tantos años atrás yo me haya fijado en los comienzos de Martín Reina, como he hecho con tantos artistas, ¿no? Bueno, Por supuesto, por supuesto. con muchos años de mirar, mucha Ya lo mirada, creo, la ya mirada lo creo. de un largo mirar. Así que bueno, esta es Gracias. mi contribución del día de hoy. Muchísimas gracias. Yo quería decir que en Espacio y Lugar Cultural exponen Adriana Labagnino y Patricia Ures, martes y viernes de 15 a 19, va a estar hasta el 30, en Mansilla 2982. Y el espacio de Miret Herrera y el arte contemporáneo. Bienvenida y te escuchamos. Hola, mucho gusto en estar con ustedes otra vez. Y bueno, pues ahora les voy a hablar de una artista húngara. Aquí anoté su nombre, Anna Fabricius. Ahí está. Uh-huh. Bueno, pues ella es una artista húngara que utiliza la fotografía y el video para hacer su obra. Su trabajo se centra en el comportamiento humano, sobre todo en el trabajo. Ella le gusta explorar cómo funciona y cómo se desenvuelve el hombre, las personas en general, dentro de la fábrica, en el trabajo industrial. Y bueno, pues ahora actualmente está explorando su nueva faceta como madre y a través de su propia experiencia está analizando el lenguaje y cómo las madres tratan de interpretar los balbuceos de los bebés o de los niños muy chiquitos. Pues les voy a decir que elegí esta artista precisamente por la crisis actual de la pandemia, porque hay escasez de trabajo, porque hay una gran migración en el mundo y consideré interesante cómo ella desde el 2015 está explorando este tema. Para Ana, la gente en el trabajo industrial pierde su individualidad y de repente ya está trabajando como robot. Para ella es importante crear situaciones donde los trabajadores posan frente a la cámara y de repente se sienten incómodos aun cuando es parte de su trabajo. Hay un video que se llama La experiencia absorbe la memoria, donde se ven 4 mujeres vestidas en un uniforme negro y traen botas. Ellas están sosteniendo un rollo de
tela roja, y entonces durante 3 minutos en el video estás viendo cómo se va desenvolviendo la tela roja. El contraste estético es muy lindo porque vemos el uniforme con las botas, la tela roja, y por atrás se ven unos troncos de los árboles totalmente secos, y en el suelo vemos la nieve. Lo interesante es que a partir de este video podemos ver la historia de una ciudad que se llama Lodz, en Polonia, donde ellos narran a través de este video cómo fue el centro textil más grande de Europa en el siglo XX. Sin embargo, las mujeres se retiraban después de trabajar exhaustivamente durante 30 años. En el video vamos a ver unos pajaritos que están chillando y al mismo tiempo una voz que susurra, y les voy a leer la traducción al español de lo que está susurrando la voz. Es de hecho un hombre, y dice: cara a la fábrica, en el otro lado de la calle, había gente viviendo y también trabajando. Mientras unos dormían, otros trabajaban. Imaginen mujeres trabajando muchísimas horas por 30 años en terribles condiciones y con un salario mínimo. Solo en el caso de las fábricas grandes pueden organizar huelgas. Entonces, con esto nos da a entender pues el sufrimiento de la mujer trabajadora. En esta obra vemos un discurso desde una postura capitalista de la explotación de la clase obrera y sobre todo de las mujeres. Y bueno, es algo que estamos viendo hoy en día por toda la migración, la crisis de alimentos y todas las, por ejemplo, en Europa, que tienen que traer los migrantes polacos de otros países que están como en necesidad de trabajo, pero también les dan pésimas condiciones. Y en contraste, otra faceta, la de madre de esta artista, pues vemos la serie fotográfica que se llama La Tigresa de la Limpieza. Ahí podemos ver retratos de mujeres modernas que están con sus bebés, con sus niños chiquitos, y ella hace como un estilo más como de mujer heroica al estilo americano, y también tiene como un aire caricaturesco. Para ella, una frase que la inspiró a hacer esta serie es la de: debo proteger a mi bebé como una tigresa, que es también en español, ¿no? En Latinoamérica también la tenemos. Y pues, por ejemplo, hay una fotografía en especial que me llamó la atención porque vemos a una mujer vestida de negro que está con una mini hacha cortando la carne cruda, y al final el bebé está jalando de su falda, del mandil, y está como llamando su atención, ¿no? Y vemos la cocina que está impecable, se ven unas papas, se ve un pimiento rojo, sin embargo se ve impecable y se ve como todo esto es ficticio, ¿no? Y ahí habla del sentido estético que ella le quería dar. Ah, me encantó. Muchísimas gracias, me encantó. Estoy segura. Mira, antes de eso, ahora voy a cerrar el programa para que podamos charlar todo el tiempo, porque yo ya la veo a Claudia queriendo preguntarle algo a Emilet, ¿no? Desde Radio Conexión Abierta emitimos el programa 1158. Te acompañamos Tela y equipo. Gracias Tere Mármol, nuestra eficaz operadora. Gracias a ustedes que nos acompañan en vivo o en diferido por YouTube. Nos reencontramos el sábado que viene a las 4 de la tarde y no me olviden. Y ahora charlemos. Claudia, ¿vos le querés preguntar algo? Yo quiero... Un segundo. No, dale. ¿Qué? Sí, te escucho, Norma. Y bueno, me encantó el programa, me encantaron las participaciones y me movilizó mucho lo que dijo Claudia, porque yo he tenido el privilegio de ser egresada de la Cárcova, y los profesores, cuando no podíamos resolver un tema de línea o algo así, nos llevaban al museo y decían: mirá cómo los egipcios por el tema de la luz resolvieron el tema de la línea, por ejemplo. Y me gustó también lo que dijo la joven desde Nueva York. Emilet. La descripción de la sociedad
de las mujeres que trabajaban 30 años coincide con la descripción del surgimiento de la sociedad industrial, que era la vida hacinada de trabajar con niños en pésimas condiciones, etc. Me callo. Gracias. No, está muy bien, está muy bien. Sí, ¿querían comentarse algo entre ustedes? Bueno, Claudia. ver la Sí. obra, me imagino la obra de Fabricius con esa, y asocio a esa cuestión del trabajo industrial de la obra de Carlitos Chaplin, ¿no es cierto? Que era la máquina andando y las Cierto. condiciones de vida y la dureza de todo eso que irrumpió, pero que también cambió todo lo anterior, ¿no es cierto? Porque son todos ciclos que se cambian, que se repiten. Un O, poco lo que contaba Norma, justamente. exactamente, o sea que se van tapando, van hundiendo, van sacando a luz, vuelven a tapar, porque es como la vida, creo, ¿no? Y entonces también para juzgar todas las cosas, como el tema de las estatuas y de estos íconos que pueblan las ciudades, y etcétera, hay que situarse en el momento que se hicieron y también considerar qué es lo que sucedía en ese momento, porque si también tomamos al Malón, ¿no es cierto?, el famoso cuadro de la Valle, entonces también estamos viendo qué es lo que sucedía en ese momento, que vendían a los indígenas y arremetían contra todo y violaban a las mujeres y toda esa situación que no ha dejado de repetirse en distintas circunstancias, ¿no? Entonces, también yo siempre soy de pensar en el momento en que las cosas se realizaron. Sí, un momentito, Norma. No, lo que quería comentar es justamente que en este momento, con todo lo que está pasando en Ucrania y con la gran cantidad de gente que está yendo de un lado para el otro, cada vez están produciendo más estos fenómenos, porque el fenómeno de la inmigración por necesidad, digamos, es terrible. Sí, ¿qué decías, Norma? Que Laura habla del film de Tiempos Modernos de Chaplin, Claro. pero es el posterior a la de la sociedad industrial, cuando es fin de 1800. Lo de Tiempos Modernos es la compulsión de fabricar en serie y el tiempo que apremia y no se puede, en fin, detener. Sí. Claudia, ¿algún comentario tuyo o de quien quieras? Este era el momento de la charla. Bueno, en la obra de Claudia también la he visto a menudo y bueno, estoy bastante con esta muestra que del moderno, muy interesante también, ¿no? Y hacen una dupla muy buena. Son tres. Adriana Bustos Bueno, y con Mónica Mónica Millán. Millán y con Mónica Millán, Adriana Bustos. Adriana Bustos, ¿no? Son realmente, y yo he visto mucho de tu obra también en CLEM, en distintos concursos del premio CLEM, así que bueno, y por todos lados. Interesante. Gracias. Emilet, te diría que alguna vez, si querés, busques la obra de Claudia del Río, que es muy interesante. Sí, lo voy a hacer. Y viceversa. Bueno, ¿cómo no? Porque ella, en este momento, Emilet, Claudia está como curadora de una muestra, y es un poco lo que te pasa a vos. Justamente Emilet es una artista, pero actúa como curadora. Ahí está. Y sí, ahora la escritura, la curaduría. Toda la mano, ¿verdad? Están todas próximas, ¿no? Eso es muy lindo a este momento. Es de las cosas que más abrazo y adoro, es esta posibilidad de movernos en varios campos. Sí. Bueno, Muchas gracias por todas las palabras. Sí. Muchas curadoras jóvenes que están escribiendo muy bien y también eso también da lugar a otras miradas, otras aperturas y
otros intentos y no quedarse encasillado solamente en una sola disciplina, ¿no? Realmente. No, desde Me luego. voy a poner a dibujar. Bueno, me parece muy bien. Decime, acá tengo un mensajito de una oyente fiel, de una seguidora fiel, siempre me equivoco. Así que voy a hacerles escuchar. No, dice, buenas tardes, Estela y compañía, excelente programa, la felicito. Mil gracias. Bueno, muchas gracias, María. No, a mí me encanta porque mucho de lo que se hace ahora con artistas jóvenes, y también las que no somos tan jóvenes, es hacerle llegar a la gente más directamente lo que es el arte. No es algo sagrado que no todo el mundo llega al arte, ¿no es cierto? Digamos, ustedes dos, por ejemplo, siempre interactúan con la gente, no solamente con la gente consagrada, obviamente. ¿O no? Sí, y creo ¿Qué pasó? Se que la quedó gente congelada. apropia la obra. Ay, perdón, me quedé ¿Qué? trabada, ¿verdad? No, Sí. decía que considero que es muy importante, hablando de la obra sagrada, que la gente pueda apropiar la obra y generar su propia experiencia, ¿no? O sea, el chiste de que esté la obra en el museo es que se lo lleven prácticamente a su casa, que la interioricen y que puedan reflexionar y poderla adecuar a su propia experiencia. Claro, eso es muy importante. Norma, lee las frases que tenías que leer antes que se termine el programa, porque ya me veo que se termina y no las vas a poder leer. Te escuchamos. Que me olvidé de decir que Sí. el artículo de agalmatofobia es de Juan Pimentel y Gea, que son Sí, de la academia, un sí, catálogo que entero me prestó Laura, y sí. voy a leer palabras de Dale, dale. para la carrera de la cuatlicue, de diosa a demonio, de demonio a monstruo y de monstruo a obra maestra, ilustra los cambios de sensibilidad que hemos experimentado en los últimos 400 años. La cuatlicue abandona el territorio magnético de lo sobrenatural y penetra en los corredores de especulación estética y antropológica. Cesa de ser una cristalización de los poderes del otro mundo y se convierte en un episodio de la historia de las creencias de los hombres. Al dejar el templo por el museo, cambia de naturaleza, ya que no de apariencia. Cada espectador combina esos significados de una manera distinta y cada combinación emite un significado diferente. Agalmato viene del griego adorno en piedra. ¿Qué es? Lindo, lindo. La verdad que fueron unos temas, me parece, muy ricos y en este espacio se da un poco tu club del dibujo, Claudia. Sí, una conversación. Claro, porque es un espacio de reflexión justamente, ¿no? Muy Yo creo que interesante. por eso también le interesa a él. Sí, ¿qué decías? Interesa el tema del club del dibujo, porque no sé si hay que participar con dibujos o con escritos, No, ¿no? ¿Cómo es? no, después se dice, se comentan, ¿no es cierto? Que es el club de dibujo, si le Sí, interesa a claro. alguien. Sí, claro, claro. El Si club de querés, dibujo, sí. sí, No, decime. que en julio el Club del Dibujo está invitado a la Trienal de Aichi en Japón. Así que bueno, vamos a visitar Japón con el Club del Dibujo y con una acción performativa de dibujo en diferentes sitios de allá. Pero ¿cómo se participa? Porque a mí también yo dibujo. No Ah, qué bien, qué bien. Y la forma, o sea,
hay 3 sedes, una está en Barcelona, la otra en Mar del Plata y la otra en Rosario. Y cuando, digamos, nos invitan a algún lado, es que hacemos, o sea, llevamos el club a determinado lugar. Y la forma de participar es a través de estos encuentros, pero que no suceden todo el año, suceden, digamos, esporádicamente, porque un poco la pandemia y todo eso hicieron que se fueran como raleando, ¿no? ¿Pero hay exhibición de dibujos? No. Sí, no. hay ¿Sí? exhibiciones. Hay una colección muy importante de muchas obras de artistas profesionales y algunos amateurs. Y hay exhibiciones, pero bueno, también las exhibiciones, no es que hay una casa que sea el Club del Dibujo. Gracias. Ahora nos cortan. Hasta la próxima. Chau, chau. Auspiciaron este programa Zurbarán, desde hace más de 30 años, con el arte de los argentinos. La mayor colección de artistas en Cerrito 1522, Avenida Alvear 1658 y el Sheraton de Pilar. Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras. Facebook e Instagram. Espacio I, lugar cultural. Directora, licenciada Cristina García Oliver. Mansilla 2982, planta baja, Buenos Aires. Telefax 4962-9402. Lunes a viernes de 14 a 21 horas. Espacio ilc@yahoo.com.ar. www.espacioi.com.ar. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a Cadena